Jesucristo nació en un momento de gran agitación política y social en la región de Judea, bajo el dominio del Imperio Romano. Este territorio estaba marcado por tensiones entre la ocupación romana y la población judía, que mantenía profundas tradiciones religiosas y culturales. La familia de Jesús, según los evangelios, pertenecía a un linaje humilde, pero con raíces en la tradición judía, que valoraba la observancia de la ley y la educación espiritual desde temprana edad. Su nacimiento en Belén, en circunstancias sencillas, marcó el inicio de una historia que cambiaría para siempre la percepción de la espiritualidad y la moral en la historia de la humanidad. Si te interesa conocer toda la historia de Jesús y su impacto en el mundo, no olvides suscribirte y darle like para no perderte ninguna sección de este video. Cada detalle te ayudará a entender mejor su vida, enseñanzas y legado. Durante su infancia, Jesús creció en Nazaret, en una familia marcada por la humildad y la devoción religiosa. Su educación incluía la lectura de las escrituras judías, la observancia de festividades y la participación en la vida comunitaria. Desde joven, mostró un interés profundo por la enseñanza, la reflexión espiritual y la comprensión de la naturaleza de la fe. Su entorno combinaba elementos culturales judíos y la influencia política romana, un contexto que le permitió desarrollar una perspectiva crítica sobre las estructuras de poder y la relación entre las leyes humanas y los preceptos divinos. Los evangelios relatan episodios significativos de su infancia, como su visita al Templo de Jerusalén a los 12 años, donde impresionó a los maestros por su comprensión y sabiduría. Este evento no solo evidencia su precoz entendimiento religioso, sino también su capacidad para cuestionar y profundizar en los conceptos espirituales de su tiempo. Desde estos primeros años, se percibe la preparación de Jesús para una misión más amplia: guiar, enseñar y transformar la relación de los seres humanos con Dios y entre ellos mismos. Jesús creció en un ambiente de fuerte religiosidad popular, donde las expectativas del Mesías estaban presentes en la mente de muchos judíos. La opresión romana, los impuestos y las diferencias sociales creaban un caldo de cultivo para líderes espirituales y reformadores. En este contexto, Jesús desarrolló una visión de justicia, compasión y espiritualidad que se diferenciaba de las autoridades religiosas establecidas, combinando respeto por la ley divina con un llamado a la transformación interna y social de las personas. Su adolescencia y juventud estuvieron marcadas por el aprendizaje de oficios tradicionales, como la carpintería, y por la participación en la vida familiar y comunitaria. Sin embargo, su llamado espiritual comenzó a manifestarse gradualmente a través de enseñanzas, actos de servicio y reflexión sobre la naturaleza de la fe y la moralidad. Estos años de formación fueron fundamentales para consolidar su carácter, su empatía y su comprensión de la condición humana, elementos que serían esenciales en su ministerio público. El contexto histórico también incluye la complejidad del Imperio Romano, que controlaba Judea con rigor militar y administrativo. Los impuestos, la presencia de soldados y la influencia de funcionarios romanos generaban tensiones constantes con la población local. Además, la sociedad judía estaba organizada en distintos grupos religiosos y políticos, como los fariseos, saduceos y celotes, cada uno con sus propias interpretaciones de la ley y expectativas del Mesías. Jesús creció entendiendo estas dinámicas, lo que le permitió dialogar, cuestionar y enseñar de manera que su mensaje trascendiera las divisiones y llegara a diferentes grupos de la sociedad. Los relatos de su bautismo por Juan el Bautista marcan el inicio de su vida pública y ministerio. Este acto simbólico no solo representa un rito de purificación, sino también la aceptación de su misión como guía espiritual y líder moral. La relación con Juan y otros discípulos iniciales evidencia la construcción de un grupo comprometido con sus enseñanzas y con la transformación de la sociedad a través de la fe, la compasión y el ejemplo personal. Jesús también comenzó a mostrar capacidad para los milagros, entendidos como actos que reforzaban su autoridad espiritual y demostraban la presencia activa de Dios en su obra. Estos eventos, desde sanaciones hasta control sobre elementos naturales, no solo impactaron a quienes los presenciaban, sino que también cimentaron su reputación como un líder capaz de acercar a las personas a la divinidad y de desafiar percepciones tradicionales sobre lo posible y lo extraordinario. En este periodo inicial, Jesús enseñó principios fundamentales: el amor al prójimo, la humildad, la justicia y la compasión. Su estilo pedagógico combinaba parábolas, ejemplos cotidianos y desafíos a las normas rígidas de las autoridades religiosas. Con estas enseñanzas, Jesús comenzó a construir un mensaje que trascendía las circunstancias inmediatas de su tiempo y que planteaba una ética universal basada en la transformación interior y el servicio a los demás. La combinación de contexto histórico, formación religiosa y experiencias personales sentó las bases para su ministerio público, que incluiría viajes, predicaciones, milagros y la creación de una comunidad de seguidores. Cada elemento de su infancia y juventud contribuyó a consolidar su carácter: un líder carismático, compasivo y capaz de inspirar cambios profundos en la percepción de la espiritualidad y la moral. En este primer tramo de su vida, se evidencia cómo Jesús
no solo se desarrolló como individuo, sino también como figura histórica y espiritual. Su influencia futura dependería de la interacción entre sus enseñanzas, su ejemplo personal y la respuesta de la sociedad a su mensaje. La combinación de humildad, conocimiento religioso, carisma y comprensión de la naturaleza humana lo convirtió en un personaje capaz de dejar una huella indeleble en la historia de la humanidad. La historia de Jesús en sus primeros años también refleja la importancia de la preparación y el contexto. Su capacidad de liderazgo y su mensaje no surgieron de manera aislada, sino que fueron producto de siglos de tradición religiosa, influencias culturales y dinámicas políticas. Esta base permitió que, al iniciar su ministerio público, pudiera conectar con distintas audiencias y transmitir un mensaje universal que aún hoy impacta a millones de personas en todo el mundo. Tras su bautismo por Juan el Bautista, Jesús comenzó un ministerio público que se extendería por varios años y que marcaría un antes y un después en la historia espiritual del mundo. Este periodo estuvo caracterizado por viajes constantes por Galilea, Judea y otras regiones cercanas, donde predicaba, enseñaba y compartía su mensaje de amor, justicia y cercanía a Dios. La movilidad era esencial. A través del contacto directo con comunidades diversas, Jesús pudo transmitir enseñanzas adaptadas a diferentes situaciones y realidades, haciendo que su mensaje fuera accesible y comprensible para personas de distintos contextos sociales. Uno de los aspectos más destacados de este ministerio fueron los milagros atribuidos a Jesús. Estos actos, que incluían sanaciones de enfermos, expulsión de demonios, control sobre la naturaleza y resurrección de personas, tenían un propósito más profundo que la mera demostración de poder. Reforzaban la autoridad de sus enseñanzas y mostraban la presencia activa de Dios en la vida de quienes lo seguían. Por ejemplo, la multiplicación de los panes y los peces no solo alimentó físicamente a miles de personas, sino que también simbolizó la abundancia y el cuidado divino, enseñando valores de generosidad y fe. Jesús también se destacó por su estilo de enseñanza. Utilizaba parábolas, historias sencillas con moralejas profundas, para transmitir conceptos espirituales complejos. Las parábolas permitían que sus seguidores comprendieran principios de justicia, misericordia, perdón y amor al prójimo de manera directa y cercana. La parábola del buen samaritano, por ejemplo, desafía las barreras sociales y étnicas, promoviendo la idea de que el amor y la compasión no tienen límites ni condiciones, y que la verdadera espiritualidad se refleja en la acción hacia los demás. Durante su ministerio, Jesús también cuestionó estructuras religiosas y sociales rígidas. Su interacción con fariseos, saduceos y otros líderes religiosos muchas veces generó tensiones, pero también abrió espacios para la reflexión y la reinterpretación de la ley. Criticaba la hipocresía, el formalismo vacío y la falta de compasión, promoviendo un acercamiento personal y directo a Dios basado en la sinceridad del corazón y la acción ética. Esta combinación de enseñanza, ejemplo y desafío a normas establecidas hizo que su mensaje fuera revolucionario para la época. Los discípulos y seguidores desempeñaron un papel fundamental en su ministerio. Jesús seleccionó a 12 hombres para formar un grupo cercano que lo acompañara en viajes, aprendiera de sus enseñanzas y continuara su obra. Estos discípulos no solo eran testigos de milagros, sino también interlocutores activos que ayudaban a difundir el mensaje, aprender la filosofía de vida que predicaba y adaptarla a distintas comunidades. La relación entre Jesús y sus discípulos refleja un modelo de liderazgo basado en la enseñanza directa, la confianza y el ejemplo personal, mostrando cómo la influencia de un líder puede multiplicarse a través de otros. Uno de los aspectos centrales de su mensaje fue la ética del amor y la humildad. Jesús enseñaba que la verdadera grandeza no se encuentra en el poder, el dinero o la posición social, sino en la capacidad de servir a los demás, perdonar y actuar con justicia. El Sermón del Monte es un ejemplo emblemático, donde presenta principios como la misericordia, la humildad, la paz y la rectitud, invitando a sus seguidores a vivir de acuerdo con valores que transforman la vida personal y comunitaria. El ministerio de Jesús también incluyó interacciones con personas marginadas y excluidas. Enfermos, pobres, leprosos, mujeres y extranjeros recibieron atención, enseñanza y cuidado. Estos actos desafiaban las normas sociales de la época, demostrando que su mensaje trascendía jerarquías y privilegios, y que la fe debía traducirse en acción concreta hacia los más vulnerables. La inclusión y la compasión se convirtieron en elementos esenciales de su enseñanza, reforzando la idea de que la espiritualidad auténtica se refleja en la práctica diaria. Además, Jesús promovió la fe y la confianza en la providencia divina. Sus enseñanzas y milagros buscaban fortalecer la esperanza y la certeza de que Dios actúa en la vida de las personas, especialmente en momentos de dificultad. Historias como la calma de la tormenta, la curación de paralíticos o la resurrección de Lázaro no solo demostraban poder, sino que reforzaban la idea de que la fe y la confianza en Dios podían transformar situaciones aparentemente imposibles. El mensaje social y espiritual de Jesús también incluía la crítica a la injusticia y la opresión.
Aunque no lideró un movimiento político, su influencia desafiaba la concentración de poder, la corrupción religiosa y la desigualdad social. Enseñaba que la verdadera obediencia a Dios no se basa en rituales vacíos, sino en la acción ética y el cuidado de los demás. Esto lo convirtió en una figura inspiradora y, al mismo tiempo, en alguien percibido como amenazante por autoridades religiosas y políticas. Durante este periodo, Jesús también enfatizó la importancia del perdón y la reconciliación. Sus enseñanzas sobre el perdón de los enemigos, la compasión hacia quienes fallan y la restauración de relaciones humanas rompían con la lógica de venganza y castigo común en la sociedad de su tiempo. Este enfoque no solo transformaba la vida personal de sus seguidores, sino que proponía un modelo de convivencia basado en la paz, la empatía y la comprensión mutua. Otro aspecto central fue la predicación sobre el reino de Dios, entendido como un espacio de justicia, paz y relación directa con Dios. Jesús enseñaba que este reino no dependía de estructuras políticas o territoriales, sino de la transformación interior de las personas, de su conducta ética y de la vivencia de los principios de amor y compasión. Este enfoque espiritual fue uno de los pilares que distinguieron su mensaje y que le permitió trascender su contexto histórico y cultural, convirtiéndose en un referente universal. Los milagros y enseñanzas de Jesús comenzaron a atraer a multitudes cada vez mayores. Personas de distintas regiones se desplazaban para escucharlo, presenciar sus actos y recibir sanación. La combinación de autoridad espiritual, coherencia ética y capacidad para inspirar esperanza y transformación personal lo consolidaron como un líder de influencia creciente, capaz de movilizar a comunidades enteras y generar un cambio cultural profundo. Su comunicación y método pedagógico también fueron innovadores. Jesús adaptaba sus palabras a la audiencia, usaba imágenes de la vida cotidiana, ejemplos agrícolas, metáforas y analogías que facilitaban la comprensión de conceptos espirituales complejos. Esto permitió que su mensaje trascendiera niveles sociales y educativos, llegando tanto a personas comunes como a líderes religiosos, generando reflexión y cuestionamiento sobre las normas establecidas. ¿Tú qué opinas? Comenta F. Si crees que las enseñanzas de Jesús siguen siendo relevantes hoy en día, y cómo crees que influyen en nuestra sociedad. Nos interesa conocer tu perspectiva sobre su legado. Durante este tiempo, la oposición también comenzó a consolidarse. Líderes religiosos y autoridades políticas veían su influencia creciente como una amenaza. Sus enseñanzas sobre humildad, justicia y autoridad moral cuestionaban prácticas establecidas y estructuras de poder, creando tensiones que se intensificarían con el tiempo. Esta dinámica entre aceptación popular y oposición formal sería un elemento clave en los años siguientes, preparando el escenario para los eventos que definirían su vida y legado final. El ministerio público de Jesús demuestra cómo una vida guiada por principios éticos, compasión y servicio puede generar un impacto profundo y duradero. A través de enseñanzas claras, milagros que reforzaban la fe y la creación de una comunidad de discípulos, Jesús logró no solo influir en su tiempo, sino establecer bases para una transformación espiritual que perdura hasta hoy. Su enfoque integral combina dimensión ética, social y espiritual, mostrando que la verdadera influencia se construye sobre coherencia entre acción y mensaje. A medida que el ministerio de Jesús se consolidaba, su influencia crecía de manera significativa. Multitudes lo seguían, escuchaban sus enseñanzas y presenciaban milagros, lo que generaba tanto admiración como preocupación entre las autoridades religiosas y políticas de la época. Los líderes del Sanedrín y los fariseos comenzaron a percibir a Jesús como una amenaza, ya que sus enseñanzas cuestionaban la autoridad religiosa establecida y fomentaban la independencia moral y espiritual de las personas. Esta creciente tensión culminó en una serie de eventos conocidos como la Pasión de Cristo, que incluye su traición, arresto, juicio y crucifixión, eventos que marcarían el punto culminante de su misión y su influencia en la historia. El inicio de la Pasión se ubica en Jerusalén, durante la celebración de la Pascua judía, un momento de gran afluencia de personas y de intensa carga simbólica y religiosa. Jesús entró en la ciudad recibiendo la aclamación de multitudes que lo reconocían como líder espiritual, un episodio conocido como la entrada triunfal. La multitud agitaba ramas y exclamaba palabras de alabanza, mientras los líderes religiosos empezaban a planear su detención. Este contraste entre la admiración popular y la hostilidad de los líderes marcó el tono de los días posteriores, reflejando la tensión entre un mensaje espiritual revolucionario y el orden establecido. Jesús compartió la última cena con sus discípulos, un momento fundamental que estableció rituales y enseñanzas que perdurarían en la historia. Durante esta cena, instituyó la Eucaristía, simbolizando su cuerpo y sangre, y transmitió un mensaje de servicio, amor y entrega. Este acto no solo tuvo un significado espiritual profundo, sino también práctico. Fortaleció el vínculo entre sus seguidores, preparándolos para los desafíos que se avecinaban y asegurando la continuidad de su mensaje más allá de su muerte física. La traición de Judas Iscariote, uno de sus discípulos, condujo al arresto de Jesús en el jardín de Getsemaní,
donde fue detenido por las autoridades romanas con el apoyo de los líderes judíos. Este evento refleja la vulnerabilidad humana, la lealtad y el conflicto moral, mostrando cómo incluso entre quienes compartían cercanía con Jesús existían tensiones y decisiones que afectarían el curso de la historia. La detención fue seguida por una serie de juicios ante autoridades religiosas y romanas, incluyendo a Poncio Pilato, gobernador de Judea. Durante estos juicios, Jesús mostró calma, dignidad y coherencia con su mensaje. Aunque enfrentaba acusaciones de sedición y desafío a la autoridad, su actitud permaneció firme, centrada en el cumplimiento de su misión y en la enseñanza de principios superiores de justicia, compasión y amor. La crucifixión, método de ejecución romano utilizado para criminales y rebeldes, fue el instrumento mediante el cual su vida terrenal llegaría a su fin, pero también el escenario que consolidaría su trascendencia histórica y espiritual. La crucifixión tuvo lugar en Gólgota, un lugar fuera de Jerusalén, y fue acompañada de sufrimiento físico extremo, humillación y rechazo social. Sin embargo, los evangelios destacan cómo Jesús mantuvo un enfoque espiritual, ofreciendo perdón a sus ejecutores y cuidado a quienes lo rodeaban. La crucifixión no solo representó un acto de violencia, sino un momento cargado de significado teológico. Su muerte se interpreta como un sacrificio expiatorio, un acto que permite reconciliar a la humanidad con Dios y establecer un nuevo entendimiento de la relación entre lo divino y lo humano. Tras la muerte de Jesús, su cuerpo fue colocado en un sepulcro, y sus seguidores enfrentaron el dolor, la confusión y el miedo ante la pérdida. Sin embargo, el evento que transformaría la percepción de su vida y obra fue la resurrección, reportada al tercer día. Este acontecimiento se convirtió en el núcleo central de la fe cristiana, simbolizando la victoria sobre la muerte, la esperanza en la vida eterna y la confirmación de su identidad como el Mesías. La resurrección no solo fortaleció la fe de sus discípulos, sino que sirvió como fundamento para la expansión del mensaje cristiano en los siglos posteriores. Los encuentros posteriores a la resurrección permitieron a los discípulos comprender la magnitud de la misión de Jesús y su propósito divino. Testimonios de encuentros en Galilea y Jerusalén reforzaron la convicción de que su vida y enseñanzas debían continuar a través de sus seguidores. La formación de comunidades de discípulos y la predicación de sus principios comenzaron a sentar las bases del cristianismo como religión organizada, trascendiendo fronteras culturales, geográficas y temporales. El significado de la pasión y la resurrección va más allá del aspecto histórico. Representa un modelo de amor, sacrificio y resiliencia espiritual. Jesús demostró cómo enfrentar la injusticia, la violencia y la adversidad, manteniendo coherencia con valores éticos y espirituales. Esta dimensión ética y moral de su vida se convirtió en un referente que continúa inspirando a millones de personas, ofreciendo un ejemplo de cómo la integridad y la fe pueden superar incluso los desafíos más extremos. El impacto de estos eventos también se refleja en la creación de rituales y prácticas religiosas. La celebración de la Semana Santa, la Eucaristía y otros sacramentos conmemoran estos momentos, reforzando la conexión espiritual y comunitaria entre los creyentes. A través de estos actos, la vida, muerte y resurrección de Jesús se mantienen presentes en la memoria colectiva, consolidando su influencia en la cultura, la educación y la ética de numerosas sociedades alrededor del mundo. Además, la historia de la pasión y resurrección de Jesús tiene un profundo efecto en el pensamiento filosófico y moral. Conceptos como el perdón, la compasión, la entrega y la justicia se interpretan no solo como ideales espirituales, sino también como principios aplicables a la vida cotidiana, la política, la educación y la convivencia social. Su ejemplo demostró que la verdadera influencia de un líder radica en la coherencia entre palabra, acción y propósito. La transmisión de estos hechos y enseñanzas a lo largo de los siglos consolidó la figura de Jesús como guía espiritual universal. La narrativa de su vida y resurrección no solo fortaleció la fe de sus contemporáneos, sino que también sirvió como cimiento para la expansión del cristianismo a nivel global, influyendo en cultura, leyes, filosofía y arte. Su historia se convirtió en un referente de transformación personal y colectiva, mostrando cómo la combinación de enseñanza, ejemplo y trascendencia espiritual puede cambiar el curso de la historia. En la reflexión sobre estos eventos, queda claro que la crucifixión y resurrección de Jesús no fueron únicamente acontecimientos religiosos, sino momentos decisivos en la historia de la humanidad. Su mensaje de amor, sacrificio y esperanza sigue siendo relevante, demostrando que la influencia de una vida coherente con principios éticos y espirituales puede superar el tiempo y las adversidades, dejando un legado que perdura hasta hoy. Tras su vida, ministerio, crucifixión y resurrección, Jesús dejó un legado que trascendió siglos, culturas y continentes. Su influencia no se limita al ámbito religioso. Impactó la ética, la filosofía, el arte, la educación y las estructuras sociales de innumerables sociedades. La formación del cristianismo como religión organizada se convirtió en un vehículo para la difusión de sus enseñanzas, pero también en un catalizador de transformación cultural y social,
moldeando la historia de Europa, Asia, África y América desde sus primeros siglos hasta la actualidad. El cristianismo primitivo, surgido de los seguidores inmediatos de Jesús, desarrolló comunidades en Jerusalén, Antioquía y otras ciudades del Mediterráneo. Los apóstoles y discípulos, inspirados por su mensaje, viajaron a diferentes regiones para enseñar, predicar y organizar congregaciones. Estas comunidades funcionaban como espacios de enseñanza, culto y ayuda mutua, basadas en los principios de amor, servicio y justicia que Jesús había transmitido. Su influencia creció especialmente en contextos donde la opresión, la pobreza o la marginación social eran comunes, ofreciendo un modelo de solidaridad y esperanza que transformaba la vida de las personas. Con el tiempo, el cristianismo se expandió por el Imperio Romano, inicialmente enfrentando persecución y posteriormente consolidándose como la religión oficial bajo Constantino en el siglo IV. Esta expansión tuvo efectos profundos en la estructura social y cultural del imperio. La ética cristiana influyó en leyes, educación y formas de gobierno, promoviendo valores como la igualdad moral, el cuidado de los pobres y la justicia social. Iglesias, monasterios y centros de enseñanza comenzaron a surgir, preservando y transmitiendo no solo la fe, sino también conocimiento, filosofía y arte, en un proceso que transformó profundamente la civilización occidental. El impacto de Jesús también se refleja en la filosofía y el pensamiento moral. Sus enseñanzas sobre el perdón, la compasión y la justicia inspiraron debates éticos durante siglos, influyendo en filósofos, escritores y líderes de distintas épocas. Conceptos como el respeto a la dignidad humana, la igualdad de las personas y la importancia de la conciencia moral encuentran raíces en sus enseñanzas, que se integraron en marcos filosóficos posteriores y en códigos de conducta tanto personales como colectivos. En el ámbito cultural y artístico, la figura de Jesús ha sido una fuente constante de inspiración. Pinturas, esculturas, literatura, música y cine a lo largo de los siglos han representado episodios de su vida, milagros y enseñanzas, transmitiendo su mensaje a través de diversas expresiones artísticas. Desde los frescos del Renacimiento hasta la literatura contemporánea, su influencia ha moldeado el imaginario colectivo, creando símbolos universales de fe, esperanza, sacrificio y redención. Esta presencia en la cultura global refuerza la permanencia de su legado más allá de contextos religiosos específicos. La educación y transmisión del conocimiento también se vieron afectadas por su influencia. Las primeras escuelas monásticas y universitarias en Europa surgieron con un fuerte componente cristiano, basadas en la interpretación de la Biblia y los textos teológicos que expandían la comprensión de la ética, la filosofía y la historia. Este desarrollo educativo permitió que generaciones enteras accedieran no solo a la doctrina cristiana, sino también a una formación integral que incluía ciencias, literatura y filosofía, contribuyendo al progreso cultural y científico en diferentes regiones del mundo. Jesús también dejó un impacto en la política y las estructuras sociales. Su mensaje promovía la igualdad moral, el respeto por los demás y la preocupación por los más vulnerables, principios que posteriormente influirían en el desarrollo de leyes, derechos humanos y sistemas de asistencia social. Movimientos sociales, leyes y códigos éticos modernos pueden rastrear inspiración en su enseñanza sobre el amor al prójimo, el perdón y la justicia, demostrando cómo un legado espiritual puede generar transformaciones tangibles en la organización de la sociedad. En el contexto contemporáneo, la influencia de Jesús sigue siendo evidente en múltiples esferas de la vida global. La moral, la ética profesional, los códigos legales y las organizaciones de ayuda social reflejan los principios que él enseñó. Su mensaje sobre el valor de la vida, la importancia de la compasión y la responsabilidad hacia los demás continúa siendo una guía en debates sobre justicia social, derechos humanos y desarrollo comunitario. Su figura inspira a millones a buscar un sentido más profundo en sus acciones y decisiones, promoviendo un comportamiento ético y responsable. Además, su historia ha contribuido a la formación de valores universales. Conceptos como la compasión hacia el prójimo, la importancia del perdón, la igualdad y la dignidad humana, que Jesús promovió, se han incorporado a códigos éticos de sociedades y organizaciones alrededor del mundo. Estos valores no solo guían prácticas religiosas, sino que también informan la ética profesional, la política, la educación y las relaciones sociales en contextos muy distintos, mostrando cómo su legado trasciende el ámbito espiritual y se convierte en un referente de conducta humana. La influencia de Jesús también se observa en la literatura y la narrativa global. Historias sobre su vida, parábolas y enseñanzas han sido relatadas, reinterpretadas y adaptadas en distintas culturas, sirviendo como base de inspiración moral y educativa. La narrativa cristiana ha permeado la cultura popular, el cine, la música y la literatura, creando un marco de referencia que permite transmitir valores éticos y espirituales de manera accesible y universal. Si este video te ayudó a comprender mejor la vida y la influencia de Jesucristo, compártelo con amigos y familiares,
y asegúrate de suscribirte para no perderte nuestras próximas historias históricas llenas de datos y detalles fascinantes.